Hola con todos, somos el grupo número uno y esta es la exposición sobre el sobreancho. Empezando con un poco de teoría. Cuando un vehículo pasa por una curva horizontal, el ancho del vehículo que va a ocupar la calzada será mayor al ocupado cuando estamos en una tangente o en una recta, ¿no? ¿Por qué? Esto se debe a la rigidez y a las dimensiones del vehículo, ya que las ruedas delanteras no van a seguir el mismo trayecto que las ruedas traseras o viceversa. Entonces, ¿qué es lo necesario de hacer en una curva? Lo que hay que hacer es ensanchar la curva para que los conductores tengan mayor facilidad de maniobrar. Entonces, ¿qué sería el sobreancho? El sobreancho es ese ancho adicional que se añade a una curva. Bueno, esto se obtiene con fórmulas que ahora vamos a ver. Para vehículos rígidos, en este caso esta fórmula es para dos carriles. Si se necesita cambiar, solo se cambia el primer número. Este es el radio de la curva y L es la longitud del vehículo rígido, que por ejemplo en esta tabla está aquí en la última fila. BCH, como sabemos, es la velocidad de curva horizontal. Y bueno, esto es para vehículos rígidos. En cambio, para vehículos articulados, el sobreancho es igual al ancho de la calzada en la curva menos el ancho de la calzada en la tangente. Bueno, aquí están todas las fórmulas. WC es el ancho de la curva el ancho de la calzada en la curva. N es el número de carriles. U es el ancho del vehículo en la curva. C es la distancia lateral entre vehículos. FA es la diferencia radial y Z es el factor de seguridad. Todos los cálculos, por ejemplo, A, L1, L2 y U, son referentes a las dimensiones del vehículo articulado. Tenemos ejemplos de vehículos articulados según la NEVI 2012, que como podemos ver en este gráfico hay varios, mientras que en la AASHTO está más detallado el tipo de vehículo con sus dimensiones. Eso es todo por la teoría, seguiremos por la parte práctica. Muchas gracias. Para la elección de los vehículos considerados en este análisis se tienen en cuenta la AASHTO, la NEVI y la tesis de volumen de caracterización del tránsito de Zamora Loja de Arevalo Maldonado. Entonces, en base a estos datos, he escogido un camión de 4 ejes con las siguientes dimensiones, un camión de 5 ejes con las siguientes dimensiones y otro camión de 5 ejes con las siguientes dimensiones, todas las dimensiones tomadas del AASHTO. Entonces, en base a estos camiones y con las condiciones más desfavorables de nuestra carretera, una velocidad específica de 90 kilómetros, un peralte máximo de 8% y un radio mínimo de 168, se ha hecho el análisis del sobreancho de los vehículos articulados, teniendo como resultado que el camión de 5 ejes tipo 1, el más largo, por así decirlo, es el escogido para el análisis. A mí, Galo Curipamba, me corresponde el tramo 1, que abarca desde la abscisa 0 a la 3K. En este encontramos 5 curvas y procedemos de la siguiente manera. Según los datos de L1, L2 y A, obtenidos por el vehículo más desfavorable, la sección que explicó mi compañero, procedemos al cálculo del sobreancho. Tenemos los siguientes valores para la curva 1. Una velocidad específica de 70, un ancho de carril de 3.6, un peralte de 7,8, un radio de curva de 200, una longitud espiral de 60, un número de carriles de 2, una distancia lateral entre vehículos y entre el borde de la calzada de 0,9, esto debido al ancho de la calzada, una pendiente de los bordes, que esto va de acuerdo a la velocidad específica de la curva, y un LP, que es la distancia entre el inicio y el sobreancho. Entonces tenemos unos valores preliminares, un U, un ancho que ocupa el vehículo en la curva de 3.65, y bueno, así todos los resultados hasta obtener el sobreancho. Procedemos de la misma manera para todas las curvas, que lo que va a variar es la pendiente relativa de los bordes debido a la velocidad específica. Como punto final tenemos una tabla de resumen que nos enseña los siguientes resultados de sobreancho para todas las curvas. Gracias. A mí me tocó el tramo 2, que es desde los 3 kilómetros hasta los 6 kilómetros. En el caso de este diseño geométrico horizontal, como podemos ver en la imagen, se corresponde a 5 curvas. Bueno, aquí tenemos desde la curva 6 hasta la curva 10, con sus respectivos radios, que van de 200, 296, 200, 168 y 229, con la velocidad específica, que en este caso todas son de 70, y con su respectivo peralte. Para los cálculos
Para los cálculos de la curva 1, tenemos que la velocidad de 70, todos los datos que ya dijimos antes. Entonces, con un programa en Excel se saca el ancho del vehículo en la curva, el FA, el factor de seguridad, el WC, el WT, y damos con un sobreancho, aplicando la fórmula dada en la parte teórica, se da con un sobreancho total de 2.305, que cabe recordar que es la diferencia entre WC menos WT. Bueno, entonces, para terminar, tenemos el resumen de sobreanchos en mi tramo. Desde la curva 1 tenemos un sobreancho de 2.3 metros, para la curva 2 de 1.5 metros, para la curva 3 de 2.31 metros, para la curva 4 tenemos un sobreancho de 2.76 metros, mientras que finalmente para la curva 5 tenemos un sobreancho de 2 metros. Muchas gracias. Continuando con nuestra exposición, a mí me ha tocado exponer lo que vendría a ser el tramo número 3, que vendría a ser desde el kilómetro 6 hasta el kilómetro 9. Aquí tenemos nuestra tabla de valores, donde podemos encontrar lo que vendrían a ser los radios de cada curva. Se podría encontrar un radio mínimo y un radio máximo. Aquí tendríamos las velocidades que se dan en cada una de nuestras curvas, y estos valores de acá a vuelta vendrían a ser lo que es el peralte. En esta siguiente diapositiva vuelta podemos ver lo que vendría a ser el análisis de todas nuestras curvas del tramo 6 al kilómetro 9. Como podemos observar aquí en esta otra tabla, vendrían a ser los valores de nuestros vehículos que nosotros seleccionamos. Aquí también tenemos un valor de 10 que vendría a ser, bueno, más vendría a ser lo que es la topografía del lugar. Aquí también tenemos nuestra siguiente tabla, que es un resumen sobre el sobreancho. Tenemos aquí la curva 1, tiene un sobreancho de tanto, hasta la curva 8. En lo que sí, como podemos darnos cuenta, las curvas son casi similares, por eso es que encontramos algunos valores que se repiten en el sobreancho. A continuación, el tramo 4, que se considera desde el kilómetro 9 hasta el kilómetro 12. Como se puede apreciar, se tiene dos apartados. En el lado derecho, una captura del software Civil 3D y al lado izquierdo, un resumen del mismo. En el lado derecho se puede observar el tramo 4, que considera 6 curvas espirales, y en el lado izquierdo se tiene el resumen de las mismas, lo que es el radio, las velocidades de las curvas y los peraltes. Para ejemplificar este cálculo, en honor al tiempo se ha tomado en cuenta dos curvas espirales, la curva espiral 1 y la curva espiral 6. La curva espiral 1 tiene una velocidad de 70, un peralte de 7.6, un radio de la curva de 229 y una pendiente de 0.55. A diferencia de la curva espiral 6, que tiene una velocidad de 80, un peralte de 8%, un radio de 229 y una pendiente de 0.50. Esto debido a la velocidad. También se tiene lo que es los datos del vehículo, en este caso lo que es el ancho, la longitud 1, longitud 2 y también lo que es el saliente delantero. Con todos estos datos se procede a recolectar lo que es el ancho del vehículo, el FA, lo que es el ancho adicional de seguridad, que es Z, y el ancho de la calzada en curva y ancho de la calzada en tangente. Con todos estos datos se procede a calcular el sobreancho, que no es más que el ancho de calzada en curva menos el ancho de calzada en tangente. Y en sí tenemos el resumen de todas las curvas espirales del tramo 4 de nuestra ruta, como se puede apreciar a continuación. Gracias. El tramo 5 de la carretera es considerado desde el kilómetro 12 al kilómetro 15. Las curvas son las siguientes, están a lo largo de la geometría, y las características de dichas curvas espirales son las siguientes. Tenemos una curva con radio mínimo de 229 y curvas con radio máximo de 304, velocidades específicas y velocidades específicas de las tangencias y el peralte. Entonces, el análisis de las 6 curvas se ha hecho de la siguiente manera, teniendo en cuenta las medidas del vehículo que fue escogido y teniendo en cuenta el intervalo de 10 en base a la topografía que tiene la zona, con lo cual tenemos los siguientes resultados, donde podemos ver que el sobreancho más grande es de 2.068 y el sobreancho más pequeño es de 1.538, que se repite bastante por las características de las curvas espirales, que son parecidas. Y en general, la distribución de dichos sobreanchos es la siguiente. Eso sería el resumen de la práctica desarrollada en la semana
4 sobre ancho. Muchas gracias por su atención.